Vamos a la clase que nos compete. ¿Sí? La clase pasada, anterior, estábamos viendo a los presocráticos, que eran los que van a aparecer antes de Sócrates, pero lo que nos interesa a nosotros es hoy en día analizar un poquito más de esta filosofía presocrática y detenernos en dos ideas muy problemáticas para la época y para también hoy día: el cambio y la permanencia. ¿Qué es? Bueno, brevemente, acá tengo un pequeño recuadrito para explicarles. Heráclito va a postular que todo va a cambiar. El logo es el orden que se cumple cuando se va de uno opuesto al otro. Por ejemplo, de calor y frío, dice que ese es el orden. Tiene que cambiar todo el tiempo. Como dice, de frío a calor, de oscuro a claro. Eso es el devenir de las cosas, eso es lo que siempre va a pasar. Por el otro lado, Parménides va a decir que el ser y el no ser no es. ¿Qué quiere decir? Los cambios no son una ilusión de los sentidos, pero son una ilusión de los sentidos. El ser no puede dejar de ser, las cosas no pueden dejar de existir, las cosas, por más de que nosotros veamos que una flor se marchite, en el fondo sigue siendo esa planta, en el fondo sigue teniendo vida. Esas cosas no cambian, dice él. Por más que nosotros veamos que somos más altos, más delgados, más gordos, más, más cabello, menos cabello, seguimos teniendo una esencia. Bien, y esto nos va a llevar a plantear, bueno, ¿qué es lo que dice Heráclito y Parménides puntualmente? Tenemos algunas cosas para analizar. El devenir. Para Heráclito, por un lado, el devenir va a ser lo que sí va a pasar todo el tiempo, ¿sí? Es decir, que tiene que haber un devenir, un cambio constante de la realidad, de lo que nos rodea, de nosotros mismos. Tiene que haber un cambio, porque sin ese cambio no tiene sentido nada de lo que nos rodea. Pero Parménides va a decir que no, ese devenir es solamente una sensación, como decíamos, de los sentidos. Es algo que percibimos como parecería cierto, pero que no es así. Porque la esencia, hay una esencia, hay una sustancia que hace, y esa sustancia no cambia. Sí cambia su forma, pero sigue siendo esa sustancia. Vamos al ejemplo clásico de la física. El átomo es el átomo, ¿sí? Puede llegar a tener, puede formar moléculas, pero sigue siendo un átomo ¿se entiende esto? ¿Qué va a decir de la verdad? Bueno, la verdad dice que se consigue a través de ¿qué? A través de este cambio. La verdad todo el tiempo está cambiando y ese es su sentido. Esa verdad se va enriqueciendo, pero va también cambiando su forma. No es la misma verdad todo el tiempo, y es lógico que así sea según Heráclito. Pero Parménides va a decir, no, la verdad es una sola, ¿sí? La verdad es una sola, ¿no? La verdad no va a cambiar, sino que la verdad va a seguir siendo la misma. Y es más, es una única verdad. Esa única verdad no cambia. En cambio, acá nos va a decir Heráclito que sí, no, hay un montón de verdades. ¿Qué dicen del ser? El ser, bueno, está totalmente en cambio, ¿sí? Todo el tiempo está en constante cambio. Ese ser se va modificando todo el tiempo. Parménides va a decir que no, ese ser es una sola cosa, no cambia. ¿Y qué dicen de la esencia del mundo? Que esto es lo interesante. Y bueno, el mundo, que es lo que nos rodea a nosotros, su esencia es primordialmente esta, de cambio para Heráclito. El mundo gira, el mundo se transforma, el mundo se va modificando todo el tiempo, y es así como tienen que ser las cosas. Hay movilidad, el auto se mueve, el mundo gira, el viento sopla, entonces hay como un cambio constante, un movimiento constante. No hay algo estático. Pero Parménides le va a responder diciendo que sí hay algo estático. El centro del mundo, la esencia del mundo no se está moviendo, está siendo la misma de siempre.
Y eso nos va a llevar a poder entenderlo. Esto nos va en una paradoja que es interesante analizarla, ¿no? Miren este pequeño recuadro, mírenlo bien, dice, miren ahí supuestamente 5 cuadros, pero miren lo que le pregunta. ¿Son 5 barcos distintos o se trata del mismo? Esta es la famosa paradoja de Teseo, en la cual dice, Teseo iba en un barco, bueno, voy a subir el video para que lo puedan ver, pero Teseo iba en un barco y a la medida que fue avanzando ese barco, él tuvo que ir sacando piezas, y cuando finaliza el barco, finaliza el viaje, él cambió todas las piezas del barco y él se pregunta, ¿es el mismo barco que tenía yo al comienzo o es otro barco? Bien, les dejo con la duda para que puedan ver y vean el video también. En ese sentido, todas estas ideas que vemos de Heráclito, Parménides respecto al cambio van a ser en cierta medida retomadas por Platón y por Sócrates. ¿Pero en qué sentido? Ellos van a retomar estas ideas, pero no, porque miren, si nosotros nos ponemos a pensar, tanto las ideas de cambio y permanencia de Heráclito y Parménides apuntan más que todo a la existencia misma. Sócrates y Platón van a apuntar esto, pero no a la existencia, a problemas muy universales, sino puntualmente ¿a qué? A el hombre, ¿sí? Al hombre como centro de su estudio. Bueno, estudiemos al hombre, ¿para qué? Veamos cómo razona, qué es lo que hace, lo encontremos al hombre, encontremos su sentido, ¿sí? Porque para él hay una frase que lo van a ver en el texto que dice, el hombre es malo porque no sabe. Por eso el hombre tiene que conocer primero qué cosa tiene que conocer el hombre. Él va a decir que el hombre tiene que conocerse a sí mismo. Eso es importante, ¿por qué? Porque de esa manera el hombre va, conociéndose a sí mismo, va a saber actuar, va a saber elegir, ¿sí? Va a tener una conciencia de lo que él necesita realmente. Entonces es conocerse, estudiarse a sí mismo. Por el otro lado, Platón va a plantear también como eje del estudio del hombre la razón, pero la va a guiar hacia el estudio del alma. ¿Sí? Van a decir, profesor, el estudio del alma, pero eso es filosofía. Bueno, para Platón es un tipo de filosofía. Vamos a ver más adelante cómo toma este tipo de filosofía, que parecería un poco más metafísica. La verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, como principio de verdad, tanto Sócrates como Platón van a plantear a la razón como principio de verdad, pero que esa razón o que esa verdad es casi inalcanzable, ¿sí? Es más, la frase más conocida de Sócrates, solo sé que no sé nada. Es un principio de verdad para él, cuando dice que la verdad es casi inalcanzable para un ser humano. Pero por el otro lado, Platón va a hablar de la verdad también como algo casi inaccesible, pero lo va a plantear desde un punto en el cual divide al mundo en dos partes. ¿Qué son? Por un lado, el mundo sensible, el mundo en el que vivimos nosotros, el mundo en el cual nosotros percibimos a través de los sentidos, y que dice, bueno, como lo percibimos a través de los sentidos, un poquito que nos engaña. Y por otro lado, el mundo de las ideas, que ese mundo es muy difícil de llegar, de acceder. Bien, esto que decíamos del alma, el alma dice que como que es nuestra esencia, esa alma conoce ese mundo de las ideas. ¿Y por qué es importante el mundo de las ideas? Porque dice que el mundo sensible como que nos engaña, nosotros percibimos algo de la verdad, pero solamente su forma. No percibimos la verdad tal cual es. La verdad tal cual es está en el mundo de las ideas. Y nuestras almas, y por eso decimos que tal vez es una filosofía un poco metafísica, dice que nuestras almas, cuando nosotros morimos o antes de nacer, dice que está volando por ahí buscando llegar a ese mundo de las ideas. Y lo explica muy bien en una alegoría, la alegoría del carro alado. Esa alegoría plantea que, bueno, tenemos un alma que es el carro, y hay hay una persona que guía ese carro, que ese carro
está, o esa persona que guía, va a ser nuestra razón, o sea, nuestras decisiones. Y ese carro va a ser el alma. Pero ese carro está empujado, o está tirado, perdón, por dos caballos. Un caballo blanco que va a ser la razón, la búsqueda de la sabiduría, y otro caballo negro que es el tema de las pasiones o los sentidos. Bueno, entonces nos dice ahí, bueno, por un lado nosotros tenemos ese carro muy difícil de manejar, y nosotros cuando estamos subiendo en ese carro sube hacia el cielo, tratamos de llegar hasta el cielo. Dice, cuando en la medida que vamos llegando más y dominando más al caballo negro, el caballo negro va a querer ir hacia abajo, el caballo blanco hacia arriba. Cuando estamos llegando arriba, dice, podemos ver el mundo de las ideas, dice, ese mundo de las ideas, pero lo vemos muy lejos. Entonces es como que vemos solamente su forma, y ahí están los dioses, según la persona que llega a verlo más de cerca, según Platón, esa persona va a ser el filósofo. ¿Sí? En segundo lugar va a estar el político, y en tercero, bueno, va a estar el político bueno, ¿no? Bien, ¿y cuál es la misión del filósofo una vez haber conocido? Bueno, lo explica a través de la alegoría de las cavernas, ¿no? La habrán conocido, la habrán visto en algún momento, que dice que hay una serie de dos prisioneros que están encerrados en una caverna, que hay una pared que prohíbe o no deja que ellos miren atrás, sino que miran adelante. Hay un gran fuego, y adelante de esos fuegos hay, como ven acá, unas personas que hacen sombras, y estas personas, como nunca han visto la luz del sol, ellos creen que esas sombras son la realidad. ¿Cuál es la misión del filósofo de acuerdo a esto, no? Primero, el filósofo es aquel que logra escapar de esa caverna, ve el sol, y una vez haber visto el sol va a volver a buscar a los otros. Es eso, despertar al mundo de esta atadura de las pasiones y los sentidos, los sentimientos. Bien, en ese sentido hay un tema muy interesante, que es el tema de los sofistas. Los sofistas, tanto para uno como para el otro, son como filósofos de mentiras, ¿no? Son aquellas personas que venden el convencimiento, o el arte de la palabra, va a decir Sócrates, para poder convencer a los otros. Y estos sofistas son utilizados mucho por los políticos para poder convencer a las masas. Son demagogos para Sócrates, y dice que Platón va a decir que venden una verdad comercial. Esa verdad comercial no es la verdad, sino que es una verdad que está disfrazada, que está embellecida, pero que en el fondo no hay nada. Ahí es donde vamos a hablar también de esto, ¿no? de Dios. Para los dos, Dios existe en tanto que es una inteligencia ordenadora, pero que Dios no va a guiar las vidas de las personas, o sea, no tiene por qué agarrar y meterse en la moral de las personas y decir cómo deben comportarse. En ese sentido, como que parecería que se distancia mucho de la religión, ¿no? Pero practican otro tipo de religión, parece más la filosofía. Bien, ¿qué tenemos que hacer en la actividad entonces? Se propone que ustedes puedan interpretar y construir una posición respecto a estas ideas de Parménides de cambio y permanencia, y bueno, después les propongo una actividad también para la familia, y distinguir y comparar ideas de Platón y Sócrates respecto a la verdad, Dios y el método que utilizan en filosofía. Para eso van a hacer la siguiente actividad: elijan una posición, o si quieren elegir las dos, ustedes están de acuerdo con las dos, bueno, traten de relacionarlas, de unirlas respecto al cambio y la permanencia, basado en el video explicativo y el texto de la clase anterior. Se acuerdan que también hablaba de Parménides y Heráclito, y ahí tienen que enumerar los filósofos que representan cada uno de esos y sus características, y tienen que redactar un pequeño texto donde ustedes argumenten, no expongan, sino que argumenten ustedes su posición respecto al tema. Tienen que tratar de compartir con algún miembro de la familia, y que también dé su opinión respecto al tema, y también en un breve texto redacten ustedes la posición del que ustedes eligieron, ¿sí? Después se les propone hacer un cuadro en el cual ustedes comparen a Sócrates y a Platón en el tiempo que vivieron, en la posición respecto al hombre, la posición respecto a la verdad y la posición respecto
a Dios y al método. Sería todo lo que tienen que hacer. Cualquier consulta estoy en línea, cualquier cosa me consulta. Nos vemos.